Bien, en este vídeo te voy a explicar un amplificador súper interesante. Es un amplificador de audio integrado basado en este IC8002. Es un integrado muy pequeñín que se utiliza en aplicaciones de audio con baja tensión, también en sistemas de ordenadores tanto portátiles como de sobremesa. Un circuito muy interesante y que te voy a explicar paso a paso cómo es su funcionamiento interno para que le puedas estrujar, exprimir al máximo las posibilidades. No te lo pierdas. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Primeramente, como puedes observar, este circuito integrado tiene 8 terminales, ¿vale? Internamente tiene este circuito equivalente basado en 2 amplificadores operacionales, un divisor de resistivo y otro divisor aquí con 40K. Bien, ¿cómo vamos a analizar este circuito? Muy sencillo, mira. Lo que me fijo es que por aquí alimentamos con una tensión entre 0 y 5 voltios, que es lo más habitual, pero también admite tensiones más pequeñas, ¿vale? Después ya te comentaré más detalles sobre este circuito integrado interesante. Es un amplificador de clase AB, muy bueno, de muy buena calidad, ¿vale? En internet tenéis demostraciones de cómo suena, ¿vale? Vamos a ver, entonces fíjate, por aquí alimentamos, vamos a suponer, con 5 voltios y colocamos un condensador para estabilizar esa alimentación, ¿vale? Para evitar que picos de tensión que pueda venir de esa fuente afecten al funcionamiento del integrado, o también el propio funcionamiento de integrado haga que oscile la salida y genere variaciones de alta frecuencia, ¿vale? Entonces colocamos ahí un condensador para estabilizar, para amortiguar esas tensiones. Y también vamos a colocar aquí otro condensador. Fíjate que aquí internamente hay un divisor de tensión, es decir, que entre aquí y aquí tenemos 5 voltios, pues en este terminal, en el terminal 2, tendríamos 2,5 voltios. Eso sería en régimen permanente, pero en el momento inicial de conectar la alimentación, este condensador está descargado y por lo tanto la tensión en este punto, en 2, en la entrada positiva de los dos, son 0 voltios. ¿Para qué colocamos este condensador? Para evitar ese chasquido, que al conectar la alimentación puede tener en el altavoz, ¿vale? En el auricular o en el altavoz que coloquemos. Entonces, ese condensador de 1 microfaradio más que suficiente es para evitar que la tensión aquí aparezca de repente. Entonces, al tener este condensador, lo que hacemos es retardar y hacer que la tensión en esta entrada aumente lentamente hasta los 2,5 voltios, no de forma súbita, repentina. Bien. Entonces, para nuestro análisis, este condensador ya está cargado y nos olvidamos de él, ¿vale? Este otro condensador lo que forma es un filtro paso alto, es decir, que aquí conectaríamos nuestra entrada de audio, nuestra señal de audio, y aquí lo que estamos haciendo es dejar pasar las frecuencias altas. Las bajas las va a amortiguar, las va a eliminar, ¿vale? Este amplificador operacional, fíjate que es un amplificador inversor, ¿vale? Estamos introduciendo la señal por la entrada negativa y tenemos realimentación negativa. Por lo tanto, suponiendo que que este amplificador no va a estar saturado, pues la tensión aquí y aquí van a ser prácticamente iguales, ¿vale? Entonces la tensión en el punto 4 va a ser los 2,5 voltios, debido a este divisor de tensión. 2,5 voltios. Bien. Entonces lo que tenemos es que la tensión en esta resistencia, es la tensión que voy a tener en el punto 5, ¿vale? ¿Qué tensión voy a tener en el punto 5? La de esta resistencia más la tensión que tengo aquí respecto a masa, que son 2,5 voltios, ¿sí? Entonces, fíjate que lo que estamos haciendo es montando encima de una componente continua de 2,5 voltios una señal de audio, para así poder amplificar una señal de audio alterna con semiciclo positivo y negativo con una alimentación de corriente continua. Bien, para un análisis sencillo vamos a aplicar el teorema de superposición.
¿vale? Es decir, que este amplificador lo voy a considerar excitado con dos señales, una alterna y otra continua. Entonces, desde el punto de vista de la corriente continua, que tengo aquí tengo 2,5 voltios, ¿vale? Este condensador, desde el punto de vista de corriente continua, ¿cómo se comporta? Como un circuito abierto, porque su impedancia es 1 partido de 2pi por la frecuencia es 0, pues presenta una impedancia infinita. Por lo tanto, es como si estuviera abierto. Es decir, que por aquí no va a venir corriente. O sea, que si aquí tengo 2,5 voltios, aquí también tengo 2,5 voltios. ¿Viene corriente por esta resistencia? No, porque la corriente que circula iría así, es muy pequeña, la que entra por una entrada de una operacional, recuerda que es muy pequeña, despreciable. Entonces aquí tampoco tengo tensión, es decir, que la tensión de corriente continua de 2,5 voltios también la tengo aquí. Es decir, que desde el punto de vista de corriente continua, la tensión en el punto 5, vamos a llamarla así, con esta rayita, son 2,5 voltios. Vamos a ponerlo así, VCC partido por 2, ¿vale? Bien. Y desde el punto de vista de corriente alterna, vamos a ver, pues desde el punto de vista de corriente alterna, ahora este punto está a masa, ¿vale? Porque elimino la componente continua, es decir, aplico superposición, anulo la corriente continua, es decir, que aquí no tendríamos tensión, Este condensador para la corriente alterna es como un conductor y lo que tengo es que la tensión en la salida, lo que tengo es un amplificador inversor, ¿vale? Es menos esta resistencia dividido de esta otra y multiplicado por U sub E, ¿de acuerdo? Y fíjate el signo menos. Bien, entonces nada, superposición. Ahora lo que hacemos es sumar, es decir, que la tensión del punto 5 sería la suma de esta más esta, ¿vale? RF partido de RI por U sub E. Bien, entonces ya sabemos qué señal tenemos ahí. Ahí lo que tenemos es una señal que tiene una componente continua de VCC medios, y a esa se le suma la señal de entrada multiplicada por ese cociente entre este valor y este valor, ¿vale? Bien, y con signo menos, es decir, que aquí lo que tendríamos sería, voy a pintarlo de color azul, tendríamos esta señal así, y eso es lo que tenemos en la salida 5. Vamos ahora con el de abajo, el amplificador de abajo. Fíjate, ¿qué es? Es un amplificador también, fíjate, las dos resistencias, la tensión de entrada aquí, estas dos resistencias, aquí tengo una tensión de corriente continua. Lo que voy a hacer es también aplicar superposición, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es ver qué tensión tengo en la salida debida a esta entrada y ver qué tensión tengo en la salida debida a esta otra entrada, ¿vale? Entonces, cuando estoy con esta entrada la echo a masa, a cero, la anulo. Y cuando estoy con esta, lo que hago es poner esta a masa, ¿vale? O sea, no estoy ahora en corriente continua y en corriente alterna, no. Lo que estoy analizando este circuito es, primero tomo una entrada y anulo la otra, y luego tomo esta y anulo otra. Bien, entonces, anulando esta entrada, lo que tengo aquí es un amplificador inversor. Esta sería la entrada, ¿vale? Esta sería la ganancia, que es 1, 40 partido por 40. Por lo tanto, en la salida 2, o sea, tomando la entrada inversora, considerando la entrada inversora, lo que tengo es que la tensión en el punto 8, voy a llamarla así, sería menos la tensión que tengo aquí, que es la tensión del punto 5. La tensión del punto 5. Pero fíjate, la tensión del punto 5 con signo menos, ¿qué sería? Sería esto con signo menos, o sea, que sería menos VCC medios más RF partido de RI por U sub E.
Bien. Y ahora voy a considerar la entrada positiva. La entrada positiva. La entrada positiva. Y lo que hago es anular esta entrada. ¿Vale? Aquí es 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es un amplificador no inversor. ¿Vale? Estoy metiendo por aquí una tensión VCC medios. Esto lo tengo a masa, a 0. Entonces, la ganancia de un amplificador inversor, recuerda. La tensión en 8 sería ganancia, o bueno, la tensión de entrada aquí, que son VCC partido por 2, multiplicado por la ganancia. La ganancia es 1 más esto partido por esto. 40K partido de 40K. Entonces, nada, VCC, fíjate, esto es 1 más 1, 2, partido por 2, 1. VCC, VCC. Bien, como estoy aplicando superposición, entonces diré que la tensión en 8, ¿quién es? La suma de estas dos. La suma de esto, menos VCC medios, para esto más esto. Entonces, fíjate, VCC menos VCC medios, lo que tengo es VCC medios más RF partido de RI por U sub E. Y esto es la tensión que tengo en el punto 8. O sea, que en el punto 8, igual que hicimos aquí, lo que tengo, fíjate, que es lo mismo, ¿no? Lo mismo, que es VCC medios, una tensión continua, y lo mismo que ahí, pero, cuidado, que aquí no está desfasado 180 grados como aquí. Este signo menos es que aquí es la señal así. ¿Vale? Entonces, esto es la señal que tengo en 8 y esto es VCC medios. Y ahora, ¿qué me está llegando al altavoz? ¿Qué me está llegando aquí al altavoz? Lo que me está llegando al altavoz es la diferencia de potencial. La tensión entre 8 y 5, es decir, como este es el terminal positivo del altavoz, pues la tensión que tengo entre 8 y 5, la diferencia, sería esto menos esto. Y fíjate, VCC menos VCC, VCC medios menos VCC se anula, 0. Y esto menos esto es 2 veces esto. O sea que lo que tengo aquí es 2 veces RF partido de RI por U sub E. Esa es la ganancia que tengo de este amplificador integrado, con esos componentes exteriores, tan sencillo de ver, ¿no? Tan sencillo de ver. Si tienes problemas de compresión, lo que te invito es a que empieces el curso de electrónica, ¿vale? Porque seguro que hay lagunas, Entonces, todo esto de los signos y las ecuaciones es básico y hay que empezar desde cero, desde el principio, ¿vale? Teniendo muy en cuenta todo esto de tensión y de etc. Bien, entonces, fíjate que no hace falta ese condensador que a veces colocamos en la salida de un altavoz para eliminar esa componente continua. Aquí no la tenemos, aquí ya se nos elimina. Aquí ya no se nos elimina, porque aquí y aquí tenemos la misma componente continua. Entonces, hacer la diferencia se anula, ¿vale? Y la señal aquí y la señal aquí, como son iguales pero están desfasadas, al hacer la resta queda 2 veces, queda 2 veces. Bien, un detalle que se me olvidaba es que este amplificador de audio integrado de clase AB dispone de una entrada de shutdown. Si lo tenemos así, puesto a nivel alto, puesto a VCC, este no trabaja, es decir, no trabaja, está en un modo consumo mínimo, de ahorro. Entonces, para que funcione, hay que poner la entrada a más, es decir, que lo que haríamos sería poner esta entrada mediante o bien una señal que me venga de un micro, que de una señal, de una tensión pequeña, de 0 voltios o de 0,2, una señal baja. Entonces podría empezar a funcionar, ya podría funcionar. Y sin embargo, si esta señal la ponemos en alto, pues entraría en modo de ahorro, en modo de stand-by y no amplificaría, no trabajaría. Es una entrada interesante también.
este amplificador lo puedes probar, lo podemos simular, voy a hacerlo a continuación, pero en internet lo prueban con la salida de un celular, de un teléfono móvil. Y los teléfonos móviles, la salida de audio es una señal amplificada ya. Entonces, algunos prescinden de esta resistencia, ¿vale? Conectan directamente aquí. Y lo que conseguimos es que la ganancia prácticamente sea solamente de 2. Porque se quedaría eso, nada, en 2. 2 por uso. Tendríamos una ganancia de 2, ¿vale? Pero si conectamos aquí un micrófono que dé una señal de milivoltios, de 50 milivoltios, por ejemplo, podemos tener una ganancia de 100, una ganancia de 100, bueno, una ganancia de 50 o de lo que tú necesites, ¿vale? Y si aquí ponemos una resistencia ajustable, podemos regularle la ganancia. Bien, vamos a pasar entonces a la simulación. Bueno, pues ahí tienes la simulación. Vamos a hacer una pausa en el simulador para tomar valores más precisos y, como puedes observar, tenemos un generador de baja frecuencia que está proporcionando una amplitud de 30 milivoltios de valor de pico y una frecuencia de 1 kHz. Miramos aquí que sería la señal en color rojo y podemos hacer una medición más aproximada de 29,4 más o menos de valor máximo, y aquí tendríamos la señal en color verde que estaríamos midiendo a la salida de este amplificador operacional, que sería el terminal 5 del amplificador integrado, ¿vale? Y como puedes observar, tiene una componente continua que está en 2,5 voltios, ya que tenemos la escala, el valor de cada altura, de cada división, de 1 voltio, 1, 2, 2,5, ¿vale? Y aquí lo mismo, la señal en color azul sería la salida de este amplificador operacional, mientras que la salida en color rojo es la diferencia entre esta salida y esta salida. Bien, vamos a medir la amplitud de esta salida, que sería en torno a los 145,7. O sea que la ganancia 50 partido de 20, 2,5, y por 2 una ganancia de 5. Es decir, que si multiplicamos 29,4 por 5 aproximadamente nos saldría los casi 146 milivoltios. Bien, más cosas. Este condensador, vamos a ver qué frecuencia de corte nos va a proporcionar. Para ello tenemos aquí el diagrama de Bode y, como puedes observar, tenemos una ganancia que estaría en torno a los 14 decibelios, que con 3 decibelios por debajo, sobre los 11 por ahí, este sería el punto de corte, que estaría en 21 hercios más o menos, ¿vale? Y el punto de corte superior, pues estaría por ahí, más o menos sobre los 16 kHz, ¿vale? Ese sería el ancho de banda de este amplificador con este condensador, ¿vale? Bien, por último, como características más destacables de este circuito integrado, es que con alimentación de 5 voltios conseguimos una distorsión menor del 10% y una potencia de 3 vatios sobre una carga, sobre un altavoz de 3 ohmios. O en caso de utilizar un altavoz de 8 ohmios, llegaríamos hasta 1,8 vatios y una distorsión armónica total del 10%. Los rangos máximos de alimentación sería hasta 6 voltios. La tensión de entrada podríamos alimentar desde menos 0,3 voltios hasta 0,3 voltios por encima de la alimentación. Bien, con respecto al consumo, como veis ahí, si no tenemos tensión de entrada y no hay carga, tenemos un consumo máximo de 10 miliamperios. En caso de tener conectada la carga de 8 ohmios, aún no teniendo tensión de entrada, nos mantiene ese consumo a 10 miliamperios, ¿vale? Lo típico es que sean de 6,5 y 7 miliamperios, nada, un consumo muy pequeño. ¿Qué más? Bueno, la potencia que ya os había comentado, y la distorsión armónica total más el ruido, que nada, prácticamente
tiene 0,2%. Es una distorsión muy pequeña. Ya te digo que es un amplificador con bastante calidad de audio. Este sería los pines del circuito integrado en cápsula SOP. Como puedes ver, el fabricante también nos proporciona la ganancia en bloque cerrado, 2 veces de la resistencia de la reventación dividido de la resistencia de entrada. La potencia máxima de disipación es la que ves aquí, en esta fórmula que nos facilita el fabricante. Y hay que procurar siempre, en caso de necesitar, colocarle un disipador de calor para no llegar a los 150 grados centígrados. Por supuesto que habría que limitar mucho antes la temperatura para no acortar la vida del integrado. Bueno, pues nada, hasta aquí es todo. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado, que hayas aprendido algo más. Esto lo puedes hacer con componentes discretos, con amplificadores, y comprobarlo, ¿vale? Y si no, utilizar este integrado súper interesante, de alta calidad, que verás que también tiene un precio muy bajo que se puede conseguir en el mercado chino, y bueno, disfrutamos de una aplicación que en un momento dado necesitemos amplificar. Nos vemos, mejor dicho, me veis en la próxima clase. Chao.